disponer nuestro corazón. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y fin eres tú, mi Señor. En esta hora, amado Dios, queremos poner ese tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos, amado Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, amado Dios. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues sean todos bienvenidos. Tomen su lugar, por favor. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Una de las partes importantes que tiene el ser humano es la comunicación. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo hablas? Fíjate, ahorita nuestro hermano Ricardo, pues ya orábamos por él, ya está ahorita en Oaxaca, ya está en las misiones, ¿verdad? Está ahí entre misioneros. Y es un gozo también para mí saber que él está poniendo su vida en las manos de Dios, que el Señor está hablando a su vida. Es impresionante saberlo. Pero en Oaxaca hay diferentes lenguas. Hay mixtecos, hay zapotecos, hay friquis, hay mazahuas. Y él va a tener un problema, cómo comunicar el amor de Dios. ¿Los qué, verdad? Mijes. Bueno, son diferentes lenguas. ¿Cómo puedes comunicar el mensaje de Dios a cada uno de ellos? Son diferentes lenguas. Y a veces, aunque sean mixtecos en un pueblo, él va a aprender la lengua mixteca. Pero después, en el siguiente pueblo, aunque hable también mixteco, ¿verdad? Hay variantes en la lengua. Tiene que volver a aprender. Y así es la vida del misionero, estar aprendiendo y enseñando, dando el mensaje, ¿verdad? Que es una parte de Dios. Y bueno, pues Dios también ha querido comunicarnos a nosotros este mensaje. Hoy la palabra dice que nosotros somos llamados a dar ese mensaje, a dar esas buenas nuevas, ese evangelio. Así que estaba pensando tengo una hija que vive en Colombia y a veces he tenido que platicar con ella, a veces por videollamada, y aunque ella es mexicana, ya adoptó algunas costumbres, ¿verdad? A veces dice, es que acá está chévere. ¿Y eso qué es? Aquí no conocemos esa palabra, ¿no? Aquí está chido. No, tampoco, no es esa la lengua. Entonces he puesto a esta predicación, ¿tus palabras edifican o destruyen? Es una pregunta que tienes que hacerte. ¿Tus palabras edifican o destruyen? ¿Cómo comunicas? Fíjate que dentro de todo esto hay gente que es muda. En Amistad Cristiana, Ciudad de México, estaba el auditorio y había un grupo para sordomudos. Y aunque el conferencista estaba dando la predicación, había una persona que les traducía la predicación. Y ellos entendían, el mensaje era el mismo, la palabra, el evangelio es para todos. ¿Cómo comunicamos? Lo que yo digo, ¿son palabras que edifican o que destruyen? Tendríamos que preguntarnos, porque todos comunicamos. Muchos llegan a la casa de rescate también adoptando algunas palabras, ¿verdad? Ya aprenden a decir amén, gloria a Dios, aleluya, bendiciones, estamos en victoria, ¿verdad? Y algunas otras más. Pero si vas a los grupos de Alcohólicos Anónimos, decimos de hecho humildad, padrino, ¿verdad? De buena voluntad. Solo por hoy, felices 24 horas, ¿verdad? Y si estás con la banda, ¿qué onda, valedor? ¿Por qué no le has caído con la raza? Hace rato pasé por tu cantón, le pregunté a la jefita por ti. Ya no es que me eres a la jefita, ¿sí? Me aventó la chacalona, mejor le llegué de ahí, ¿no? En cada lugar donde estamos comunicamos y adoptamos una lengua, pero el Señor nos ha mandado a llevar el evangelio. Y aunque somos cristianos y aunque conocemos el evangelio y aunque sea la misma Biblia, ¿cómo comunicamos en la familia? ¿Cómo transmitimos el evangelio? Vamos a ir a la palabra de Dios
quiero que veas esto que es importante. Es en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios, eso te lo está diciendo a ti que eres cristiano, a ti que eres hijo de Dios. Si hay alguien que no tiene Biblia, levante su mano y ahí nuestros hermanos le van a llegar una. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? Dice la palabra de Dios así. ¿Qué? Somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dice, somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? ¿Qué hace el embajador? Es un representante, ¿sí?, de su país, de su lugar de origen. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, del reino de Dios. Nosotros venimos a representar ese reino de Dios. El embajador vive bajo la cobertura de su gobierno. Y donde quiera que él se presente, bueno, pues él lleva la presencia de Dios. Pero fíjate, dice la Nueva Traducción Viviente, hablemos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Voy a leerlo nuevamente. Dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. O sea, Dios está invitando a otras personas por medio de nosotros. Y hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. O sea, nosotros predicamos, la gente vuelva a Dios, pero ¿cómo comunicamos? ¿Verdaderamente damos palabras de esperanza o somos piedra de tropiezo? ¿Qué comunicamos? Las palabras que nosotros decimos edifican o destruyen. El mensaje de Dios se tiene que dar con fidelidad. Pues con esto puedes animar o desanimar. Con tus palabras edificas o destruyes. Vamos allá a 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos ahí? 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. ¿Sí? O sea, los cristianos, la única carta de recomendación que necesitan para saber que una persona puede ser traída al Evangelio, para cautivar el corazón de alguien, es llevar a un cristiano. Pero lo que hable es importante. Son nuestra carta de presentación. Dice ahí la palabra de Dios. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Verdad? Qué buen trabajo hace la casa de restauración cuando alguno de los varones sale a la batalla o sale a la calle y empieza a hablar malas palabras. Palabras en doble sentido, albures. Esa es nuestra carta de presentación. Eso es lo que nosotros presentamos, eso es lo que nosotros enseñamos. Y dicen ahí está el buen trabajo de la casa de restauración. Enseñaron a cómo mentar, enseñaron a cómo ofender, a cómo lastimar. No para ahí la situación. Versículo 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Sí? O sea que nosotros por nuestras acciones y palabras somos el mensaje, una carta escrita. Los demás ven en nosotros un mensaje de Dios. Las vestiduras sacerdotales, ¿las traes todo el día o solamente mientras te ven los cristianos? Dice la Escritura que somos real sacerdocio. O sea que tú traes unas vestiduras sacerdotales. ¿Y esas las traes siempre o nada más cuando estás en la casa de restauración? Hace unos días salíamos a hacer unas compras y uno de los varones iba ahí y me dijo una palabrita de esas rojas, ¿no? Y cuando le dije que le tocaban los trastes, solamente dijo, pero estamos fuera de la casa. O sea, ahí no aplica o ahí ya no somos cristianos. ¿Cómo está el asunto? Es importante, ¿verdad? Saberlo. Como embajadores de Cristo tengo la cobertura de Él.
pero ¿doy el mensaje completo o soy tan solo un buen mensajero? Dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra poder, en la lengua original es la palabra dunamis, que significa dinamita. ¿Sí? Entonces el Evangelio es poder de Dios. Fíjate, cuando vas a dar el Evangelio, cuando te subes a los camiones a dar la palabra, cuando le compartes a alguien el Evangelio, es poder de Dios. Pero se debilita cuando por tus palabras, por tus acciones, quitas ese poder del Evangelio. La gente está viendo solamente cómo das el mensaje y cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas. Entonces, ¿cómo estoy dando el Evangelio? Tenemos que cuidar nuestras palabras. Fíjate, aunque seas cristiano, te dice la palabra, cuida tus palabras. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. ¿Estamos ahí? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tus palabras hieren o destruyen, edifican o destruyen, hieren o levantan, hieren o sanan. ¿Cómo son tus palabras? ¿Qué palabra das? Y eso es importante en todos los lugares donde estamos. Nosotros podemos dar palabras de aliento, podemos dar palabras de tropiezo. Muchas de las veces, ¿verdad? Como estás llevando una vida espiritual o espiritualoide, como quieras vivirlo, sientes que ya tienes el derecho de señalar. Y de verdad que a veces en esta situación me he encontrado con gente que te dice que no eres digno del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Esas palabras destruyen, esa palabra puede sacar a una persona del camino. Recuerdo a uno de los varones que alguien le dijo que él no era hijo de Dios y que no era salvo. Entonces imagínate, esta palabra lo estaba destruyendo. El problema es que él se la había creído. Fíjate que es importante que conozcamos el carácter de Dios ante estas situaciones. Vamos a ver un momento donde Jesús tuvo la oportunidad de destruir a una persona y no lo hizo. Bueno, él tuvo muchas oportunidades de destruir a las personas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. O sea, Jesús está enseñando, pero fíjate, tiene que haber coherencia en la enseñanza, tiene que haber coherencia con lo que hacemos, con lo que decimos, y Jesús tenía coherencia. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Sí? Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Fíjate,
¿Era una acusación falsa? No, la mujer no dijo nada acerca de esto, era real. Y Jesús tenía toda la autoridad para decirle pecadora, para agarrar una piedra y aventársela. Jesús tenía todo el derecho de hacerlo porque Él es Dios, porque Él es Señor. Sin embargo, bueno, aquí podemos sacar mucho desde lo que estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? Acerca de esta mujer que era adúltera. Pero hay algo sorprendente en todo esto. Jesús, cuando le dice esta palabra, está teniendo misericordia de ella. Le está dando un lugar de dignidad. Jesús está cuidando sus palabras. Esta mujer era importante para Él. Y lo vas a entender cuando entiendas lo que es la redención. Vas a entenderlo por qué Jesús actúa de esta manera con esta mujer. Él tenía toda la oportunidad y no lo hizo para señalarla, para acusarla, para humillarla. Esta mujer seguramente entendió que era perdonada. Él, sin embargo, le muestra misericordia. Muchas de las veces nos indignamos de los pecados ajenos y bueno, pues creemos que tenemos el derecho a decir lo que a nosotros nos parezca. Pero fíjate que en el cuidado que tenemos que tener de lo que hablamos, de lo que decimos, bueno, hay muchísimos textos, no los vamos a ocupar todos, pero ahí vamos a Efesios 4:29. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos habla en toda la palabra. Dios nos ha dado el mensaje completo. Dice ahí, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Esta palabra corrompida, buscándola en el sentido original, significa podrida. Ninguna palabra podrida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, no se está diciendo ninguna palabra podrida, ¿sí? Es como la comida echada a perder. Un día se echa a perder, se empieza a oler mal, ¿verdad? Si alguien se la come, la palabra que tú digas que llega al corazón de alguien puede hacer mucho daño. Esa palabra puede hacer mucho daño. Y quiero decirte ante esto el cuidado que se tiene que tener. Muchas de las veces, aunque lo que vas a decir es verdad, esto no te da la libertad para decirlo en el tono que quieras. Tienes que buscarlo cómo decirlo, aunque sea verdad. Jesús tenía ya una mujer adúltera. Tuvo cuidado de su corazón. Muchas de las veces la gente por eso no quiere acercarse a la iglesia. La gente no quiere precisamente buscar la sanidad interior por todo lo que trae. ¿Por qué? Porque ya fueron señalados, porque ya fueron juzgados, ¿verdad? Porque ya fueron insultados a través de esto. Pues aquí nos dice la palabra que ninguna palabra podrida salga de tu boca. Hay una responsabilidad en todo esto. Ahora, como hijo de Dios, tienes una responsabilidad de cuidar tus palabras, como las dices. Puede ser que ya no digas groserías, pero sabemos cómo ofender, sabemos cómo lastimar, sabemos cómo herir. Y muchas de las veces no vas a decir nada, pero con tus actitudes, con tu mirada, con tus acciones demuestras, ¿verdad? El enojo. Entonces nos dice aquí que ninguna palabra podrida salga de tu boca, porque puede llegar al corazón de alguien, puede lastimar, puede herir. Y hoy tenemos que tener la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Una palabra echada a perder apesta, hace daño, causa enfermedades. Muchas palabras entran al corazón de los hermanos y son palabras podridas, hacen daño. Muchas veces oímos palabras de los líderes, de los pastores, de los superungidos que se dicen sin misericordia. ¿Sí? Vamos a Efesios 4, 26 y 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero inclusive en la Reina Valera si tienes.
¿Alguien que me lo lea? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Ok. Una traducción viviente dice además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿No? Cuando nos enojamos, ¿verdad? Ya que queremos que la paz, no, que paz ni que nada. Pues ya no medimos las palabras. Y muchas de las veces, si no controlamos esto, a los medios son palabras, son insultos, son groserías. Y si esto se sigue, en muchos de los casos llegan a los golpes. Solamente, ¿verdad? Porque no pudimos controlar. Y vamos a ver cómo el Señor nos enseña que podemos controlar nuestras palabras, que sí podemos medir todo eso. Yo les voy a decir, pues, el pastor a quién puede ofender. Bueno, ustedes no viven conmigo, pero mi esposa sí sabe, ¿verdad? Les comentaba ayer que estuve con una de mis hijas, bueno, estuvimos con una de mis hijas, y bueno, con mi hija Dulce, y entre las bromas que hice, ¿verdad? Pues dije palabras, pero yo siempre lo consideré una broma. Afortunadamente, hablando con mi hija, me dijo, papá, no me gustó que hayas dicho eso, me lastimaste con esta palabra. Y es importante que ella me lo diga, porque si no lo dice, se queda en el corazón. Son palabras podridas, son palabras que hacen daño. Y es necesario, fíjate, si fue en una broma, ahora imagínate enojado, ¿cómo decimos? ¿Verdad? Y no tenemos cuidado de eso. Hebreos 12, perdón, ahí mismo estamos en Efesios 4, 26, 27, dice el 27, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Dice la nueva traducción viviente, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando estamos enojados, ¿verdad? Todo se acabó, ¿cuál santificación? ¿Cuál aleluya? Empezamos a sacar palabras y alzar la voz, y no me grites, pues no me grites tú, y empiezas ya nomás vemos al rato los autenazos, ¿no? Siempre hay pleito en la cocina. No, tú porque estás de cocinero, por eso. Si no estuvieras en la cocina no habría pleito ahí, ¿verdad? Amén. Sí, entonces dice, porque el enojo da lugar al diablo. Ahí parece que el que queda glorificado, el que queda exaltado es el diablo. Con todo esto, y aunque seamos cristianos, muchas de las veces en las reuniones de servicio empezamos orando y a veces se sube de tono, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Cuál gloria a Dios, cuál aleluya? ¿Sí? Pues el enojo dice, da lugar al diablo. ¿Y el enojo lo puedes controlar? Por supuesto que sí. Hebreos 12, 15. Regularmente cuando leemos la palabra de Dios tratamos de buscar al hermano, al enojón, para decirle, mira lo que dice la palabra, pero no, hoy la palabra es para ti, ¿verdad? Entonces tómala para ti. ¿Sí? Dice ahí, Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, una raíz de amargura, ¿sí? Por una raíz de amargura se puede perder toda una familia. Hay una separación en la familia por uno que tenga raíz de amargura. Porque haya raíz de amargura, una casa de rescate se puede ir abajo. Porque haya raíz de amargura, una congregación se puede perder por raíz de amargura, solamente con uno. Por eso dice la palabra de Dios, tengan cuidado. ¿Sí? Y aquí tenemos con tan solo la clase de sanando las heridas del alma, ¿verdad? Que a veces piensan que es tribuna, ¿verdad? Y quieren sacar ahí todo el enojo, ¿no? Ahí nada más estamos identificando las áreas que necesitamos sanar. Entonces, es el cuidado que tengo que tener. Una raíz de amargura hace mucho daño, contaminas a otras personas. A veces llega una persona y gente, si estás enojado, ¿no? En ti hay amargura, hay resentimiento, hay enojo. Y llega una persona con la disposición de querer cambiar y dice, pues yo voy a obedecer a quien tenga que obedecer, yo no quiero ya una vida de adicción. Llegas tú con tu raíz de amargura y le dices, sí, pero no te juntes
hermano Federico, porque no sabes cómo es. Nada más se anda chacaleando, nada más se anda viendo, ¿verdad? Y la otra persona ni lo conoce, pero ya lo contaminó. Entonces cuando venga Federico y le diga, oye hermano, no, a mí no me digas nada. ¿Por qué? Porque ya lo contaminó. Muchas de las veces. ¿Mande? ¿Dónde que está en la cocina? Te digo porque tú estás en la cocina, si no estuvieras ahí, no pasaría en la cocina. Luego atenta No, con mi los hermano es una trajes. bendición para la cocina. Luego atenta con los trajes. ¿Sí? Entonces, fíjate el cuidado que debemos tener. Tengo que ver precisamente en heridas del alma dónde tengo que trabajar. Si hay resentimiento, si hay enojo, si hay rechazo, si hay amargura, todo eso lo tengo que ver. Porque estamos para el servicio de Dios. Imagínate el hermano amargura, lo vamos a poner a darle la bienvenida a los que lleguen. ¿Verdad? Pues no. Si esa es nuestra carta de presentación, me muere. Entonces, ¿qué seguirá allá adentro, no? Entonces pareciera que todo esto no tendría sentido. Vamos allá a tercera de Juan, nuestro capítulo, tercera de Juan, ¿sí? Vamos a leer el versículo 2. ¿Sí? Versículo 2. ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Pero ¿cómo empieza? Amado. ¿Sí te acuerdas de quién era el Juan? ¿Verdad? Señor, ¿quieres queremos que descienda fuego del cielo y que los consuma? ¿Verdad? Aquel Neuras no tenía cuidado de sus palabras. Por eso Jesús les decía a los Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían un carácter, ¿verdad? Así como tú te imaginas, ¿verdad? Y ahora el Señor ha cambiado su corazón y dice, amado. Hay otras partes de la escritura donde dice, hijitos. ¿Qué no eres Neuras? ¿No eres que nada le parecía? Ahora fíjate aquí como, es que porque su corazón ha sido transformado. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el alma se registran todas las emociones. Tienes que prosperar económicamente, por supuesto, espiritualmente, pero también emocionalmente tienes que prosperar. Porque una raíz de amargura hace mucho daño. Quiero decirte que la persona que vive en amargura, aunque pareciera que solamente hace daño, esa persona sufre mucho. ¿Sabes tú cuando estás muy enojado? ¿A poco no sufres? ¿A poco no sientes todo el peso y toda la responsabilidad de las situaciones? Entonces, por eso dice que prospere también tu alma, o sea, que sea sanado, que sane tu corazón. Y es necesario, porque a través de esto, ¿qué va a salir de nuestras palabras? ¿Verdad? Amado, hijito, ¿verdad? Ya no es el ñero, ¿verdad? Sí. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12, vamos a leer versículos 36 y 37. ¿Cómo hablas? ¿Cómo comunicas? Dice la palabra de Dios, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿de qué palabra ociosa? ¿Sí? Palabras estériles, palabras que no se tuvo cuidado. Dice, mas yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? Ese es el cuidado que debemos tener de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que compartimos. A veces no hay coherencia que hablamos, con lo que predicamos, y es necesario que nosotros entendamos qué es el Evangelio. La palabra Evangelio
Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, que tu vida puede tener un cambio, que si el Espíritu Santo mora en ti, tú puedes vencer todas estas áreas de tu vida. Es necesario que lo sepas. Para los de la casa de rescate, estar en un tiempo de restauración, estar en un tiempo de abstinencia, viene la neurosis. Porque es como al niño que le quitan la mamila y no va a llorar, no deja de llorar hasta que no le dan la mamila. Muchas de las veces, ¿verdad? Porque te quitaron la droga, el alcohol, haces berrinche. Muchas de las veces, cuando se desesperan, ¿verdad? Y empiezan a quererse ir, cuando salen, ¿qué es lo primero que hacen? Una oración para no caer. No, corren al punto, corren a la tienda, corren por la guachiringa. ¿Por qué? ¿Verdad? El caminar en Cristo es que yo tengo que ser consciente de todas estas situaciones. Si yo creo que yo no voy a pasar el tiempo de abstinencia, si yo no entiendo eso, va a ser más difícil. Tengo que entender que es normal. Tengo que entender que eso lo estoy pasando, que es un proceso y que lo tengo que brincar. Voy a hacer lo que sea necesario para hacer. Pero lo importante es que pueda caminar. Dice Jesús, mayor les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado. Recuerdas que por tu palabra, por lo que tú dijiste, Jesús entró en tu corazón. Y por ellas mismas. Imagínate enojado cuando estás de buenas, ¿verdad? Y ves a la viejita que está pidiendo limosna. Pobrecita viejita. La quiero adoptar como mi abuelita. Y le das sus 20 pesos, ¿no? Pero que no te agarre enojado. La hija vieja está estorbando ahí, hágase un lado. Voy a pasar. Hace chambear, está joven todavía. Entonces, con nuestras actitudes, o sea, ven nada más con una actitud, una acción, cómo hablamos, cómo decimos, cómo es nuestro comportamiento. Se acabó el cristianismo nada más por eso. Colosenses 3:8. Sí, a los colosenses, porque ellos no tenían problemas de adicción, de alcoholismo, por eso se les escribió eso. Pero si fue la casa de rescate, no creo que hubieran dejado esta palabra para nosotros, hubieran sido más tolerantes. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, todas. Empieza, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, su boca. ¿Cómo las puedes dejar? Pues ellos no están en casa de rescate, ¿verdad? Ellos no están en una casa de restauración. Si no, no hubieran escrito esto. Si la palabra lo dejó ahí es porque se puede dejar todo eso. Se puede cambiar, pero hemos perdido esa relación con Dios, donde podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestras vidas entonces podrán ser felices. Había un pastor, no recuerdo cuál era su nombre, era de los pastorazos que eran muy conocidos, y a él le decían el boca sucia, porque no se le lavaban los dientes, ¿no? Porque todo lo que decía iba con palabras groseras, palabras en doble sentido. Después de conocer de Cristo, su vida fue transformada a través de su relación con Dios. Entonces no es solamente dejo de decir groserías porque me van a poner a lavar trastes, porque me ponen proverbios, porque está el pastor, porque ahí está el hermano que nada más me anda vigilando. No, dejo de decir palabras porque el Espíritu Santo mora en mí
y no quiero ofenderlo. Dice la Escritura, no contristen el Espíritu Santo, o sea, no lo entristezca, ¿verdad? Pero es que yo soy muy chavito, eso será para los viejos, ¿verdad? Y yo sí, yo apenas estoy viviendo. Hoy ya los jóvenes cristianos también se avientan las buenas, ¿verdad? Muchas de las veces a mí me hace pensar, me mandan solicitud de amistad y los acepto para que vean sus groserías como publican. Y después me dice, pastor, si ya estoy cambiando, ya no soy tan grosero, y ahí veo su publicación, y eso me hackearon. Sí, ¿verdad? Ahora ya se ocupa esa palabra. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 dice: no tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes. ¿Verdad? Dice, ninguno, o sea, nadie tenga en poco tu juventud. No porque estés chavo, no porque estés morro, no porque seas el más chico de la casa de restauración, ¿verdad? Dice, nadie tenga en poco tu juventud, pero dice, sé ejemplo de los creyentes. Tú estás llamado a ser ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea que no es por la edad. Puede ser obediente al Señor. Hoy ya los jóvenes cristianos, ¿verdad?, de nuestros días se comportan como uno del mundo o peor que ellos. Segunda de Timoteo, está hablando Pablo a Timoteo, aquel joven, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo 2:16. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Verdad? Solamente basta una palabra, ¿verdad?, en doble sentido, y empezaron a salir los chistes, empezaron a salir las groserías, empezaron a salir palabras, ¿verdad?, ofensivas. Y se acabó la santidad, y se acabó la pureza, y se acabó el crecimiento espiritual. En una ocasión decía la doctora Pardillo, ¿no?, cuando alguien dice una grosería, ¡ay, se me salió! Sí, se salió porque estaba ahí adentro, porque ahí están todavía, por eso se salen. Si no estuvieran ahí, pues no se saldrían, ¿verdad? Dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjate, aquí nos pone ejemplo de algunas personas que por sus palabras, ¿verdad?, no eran conocidos por esa conducta, por esas palabras, aunque habían sido parte de la iglesia. Nada te justifica. Una ocasión nos invitaron a un grupo de alcohólicos anónimos a precisamente a compartir el tema de las heridas del alma. Eran 3 grupos, creo que éramos 3 grupos que íbamos a participar. A mí me llegó la invitación para nosotros. No sabía que iban a participar otros 2 grupos más. No recuerdo si 2 o 3 grupos más. De verdad que empezó uno de los usuarios de la casa, pasó a la tribuna, explicó lo que era, pero así como son aquí en la casa de restauración. Y después dijeron, no, pero como son 3 o 4 grupos, iban a pasar uno, así cada rato. Y subía otro de un grupo de alcohólicos anónimos y puras groserías. Había niños, había unas chavitas que estaban ahí en rehabilitación, y diciéndoles, y el padrino señalándolas como prostitutas, y esto a todos les causaba gracia. A todos les causaba gracia, se reían. Y cuando pasaba uno de la casa de restauración, era aburrido porque no decía groserías. Era aburrido porque no decía esas palabras que ellos acostumbraban. Entonces, de verdad que era incómodo estar ahí.
y terminamos el evento. De verdad que fue, me sentí como avergonzado de esta situación por haber permitido estar en ese lugar. Y así es como ellos lo manejan. Me invitaron, antes de eso me habían invitado a un grupo, 2 horas me dieron la tribuna para compartirles también las heridas del alma. Y recuerdo que cuando terminé la exposición, pues me bajé de la tribuna y decía a una de las personas: es la primera vez que en este grupo escucho a una persona 2 horas y no dice una sola grosería. O sea, te sorprendía eso. Pero ya para cuando tú estás en Cristo, bueno, ya era parte, ya es normal. No lo ves como raro, pero para ellos no puede ser. Entonces, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu caminar en Cristo? Santiago 1:26. Vamos a leerlo en 2 versiones. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: si alguno se cree muy santo, se cree. ¿Sí? Si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Cuando hablamos de esa religiosidad, ¿verdad? Es que aquí, amén, aleluya, bendiciones. Pero allá afuera, todos los algunos se lo saben. Todas las palabras, doble sentido. Este hombre o mujer se cree muy santo, pero no lo son, tan solo porque no cuidan sus palabras. Un hijo de Dios debe cuidar sus palabras. Tanta conducta de apariencia se va a cansar un día y en algún momento salpicará de la porquería que lleva dentro de su corazón. Muchas de las veces, ¿verdad? Solamente es apariencia, pero ya en algún momento sale todo lo que hace. Salpica todo lo que hay. Y Santiago 3, Santiago 3, 2, 9. ¿Sí? Santiago capítulo 3, versículos de 2 al 9. Dice la palabra de Dios, ¿estás ahí? Amén. Porque todos, ¿qué dice? A ver, dice, porque todos ofendemos muchas veces, menos el pastor. ¿No? Dice todos. Sí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si aprendes a frenar la boca, todo lo demás va a tener freno. Había una mujer que tenía problemas con el esposo, ¿no? Y va con el pastor. Y es que mi esposo siempre llega a pelear y siempre llega a pelear. Y es que ya, y usted ahora sí, ya oré, ya ayuné, y él siempre llega a pelear. Y entonces el pastor le dice: es que yo tengo ahí un agua que es milagrosa. Usted le va a dar un trago. Cuando llegue su esposo, usted le da un trago y ahí la tiene en la boca. Mientras usted la tenga en la boca, va a ver cómo él se va a callar. Pues si llevó la botella, ¿no? Y después va con el pastor: ¿sabe qué? Se me acabó de mi otra porque sí funciona. ¿Qué le estaba diciendo? La que se tiene que callar es usted, ¿verdad? Muchas de las veces, ¿verdad? El cuidado que debemos tener. Dice ahí la palabra de Dios, en versículo 13. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, santificamos así todo su cuerpo. Ayer estábamos por espíritus a visitar a la hermana de mi esposa, y bueno, todo el tiempo que estuvimos ahí, bueno, estamos alegres, tomando café, platicando, y después me decía: ¿usted cree que yo tengo perros? Y dije: no, y un gato que andaba por ahí. Digo: no, sí tengo, pero tenemos autoridad sobre ellos, y le dije: no hables, no me estés ladrando, no me estés molestando, y se quedó quieto el perro. Tenemos autoridad de parte de Dios, y podemos tomar los animales. Fíjate lo que Dios nos ha dado. Pero vamos a continuar.
Versículo 4 dice: miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sí? Imagínate. Pero no, yo puras bendiciones. Y ahora yo puras bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Verdad? Pero yo les digo, cuando te sientes muy santo, te sientes que ya estás muy preparado, vete al Metro Indios Verdes a las 7:30 de la mañana. Se te acabó la santidad. Y nada más te subes y empiezan los codazos, aventones, y hazte para allá, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál santidad? Y sáltale y a ver de cómo nos toca y bájate, ¿verdad? No, ¿y cuál santidad? Y si no dices nada, por lo menos ahorita la chacalona. Pero reaccionamos. Dice ahí la palabra de Dios: con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿verdad? Con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto nos dice, hermanos, que tenemos que cuidar nuestras palabras, lo que decimos. Tenemos que cuidarlo. ¿Quieres cambiar las áreas de tu vida? Empieza por la lengua. Empieza a trabajar en esa área. Empieza a clamar al Señor que nos calle, ¿verdad? El tiempo de adoración, que es un tiempo de intimidad con Dios, muchas de las veces no lo toleramos, porque yo quiero reclamar, porque yo solamente quiero exigir, porque yo solamente quiero buscar mi beneficio. Y el tiempo de adoración es un tiempo de reconocimiento al Señor. No me va a gustar, pero es necesario empezar a sumergirme en ese tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a terminar, versículo 8. 3:8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí está así? Sí. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le das en bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene, ¿qué dice? La lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados, fíjate, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. En Chiapas hay un lugar que fue perseguido, los chamulas, San Juan Chamula, fue perseguido, ahí hubo matanza de cristianos,
pastor lo colgaron en un árbol, lo colgaron ahí, porque estaban en contra del cristianismo, en contra de lo que se predicaba. Imagínate que el cristiano que ha conocido de Dios ahora se ponga al brinco. Imagínate a mi hermano Ricardo, ahorita que oramos por él y que allá, que le diga, no, aquí no queremos nada de cristianismo. ¿Cómo que no? Salga de los no sé de dónde vengo, si conocieron mi barrio, ¿no? Pudiera defenderse, pero el Señor dice que no es así. ¿Verdad? No, y conozco al pastor que viene de la Meche. Entonces dice ahí en el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Ante todo el que les demande la razón de esperanza que hay en ustedes, de la fe que hay en ti. Qué difícil es tomar la lengua, callarla, aplacarla, ¿verdad? Cuando venimos de un mundo donde no había gobierno, estabas en la calle, los que les tocó vivir en la calle, ¿quién te podía decir algo? Nada, ¿verdad? No, aguas aquel que te dijera algo, ¿verdad? Luego te vas con toda la banda, peor cómo le iba a aquella persona, pero ahora estás con la banda del Señor y ahora te dice calladito, aguántese. Impresionante, nos dice ahí la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Isaías, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Pero nosotros luego traigan a los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo hablo? Lo que yo digo edifica. Soy consciente de lo que yo digo, porque si somos conscientes de lo que hablamos, lastimamos. Somos conscientes de eso y sabemos cómo podemos ofender a los demás. Ponte de pie. El Señor te ha traído porque quiere un cambio de vida para ti. No solamente que dejes las drogas y el alcohol. No solamente te trajo para que visitaras a tu familiar o para que pasaras un tiempo agradable en la casa de restauración, sino porque quiere que seas transformado, quiere que cada día nos parezcamos más a Él. Y Él, cuando fue a la cruz, iba callado y le dolía y lo insultaban y Él quedó callado y nos dice que tenemos que llevar esta forma de vida. No es fácil, pero tienes una ventaja: el Espíritu Santo está en ti y Él te va a dar la fuerza y la sabiduría para que sepas callar. Con nuestras palabras, por todas las heridas que traemos, hemos herido a nuestros padres, hemos herido a la gente que nos rodea, a los que decimos que amamos, los hemos lastimado. ¿Cuántas palabras les hemos dicho cuando ellos lo único que han querido es ayudarnos? Esas palabras que tal vez para ti era solamente déjame, es mi vida, tal vez para ellos era un dolor. Esa palabra de ¿qué te importa? Si me muero, ¿qué? Y hemos dicho palabras, en algunos de los casos les hemos ofendido, los hemos agredido. Y cada uno es responsable de lo que ha dicho. Quiero decirte que si tú sigues diciendo esas palabras, el Señor te va a seguir perdonando. Pero tu corazón cada vez se va a sentir más solo, más apartado, más vacío. Dice el manual de heridas del alma que tal vez tú has vivido el rechazo, pero por tus palabras estás provocando que te rechacen y estás provocando que te hagan a un lado. Tú eres responsable de eso. El Señor no es culpable de eso. Él te trajo para que seas restaurado, para que seas levantado. Y sé que no es fácil, pero hoy tenemos el Espíritu Santo y vamos a clamar a Él. Que pongas tu mano en tu corazón como un signo de rendición, decir al Señor, aquí está mi vida, Señor. Soy responsable de lo que he dicho. Soy responsable de cada palabra, que muchas de las veces la digo con ese sentido de lastimar, de herir, y que aunque después me arrepiento, ya las dije, Señor.
Tal vez no, a la persona que ofendí, tal vez no me perdone, pero sé que tú me perdonas. Pero más allá, Jesús, quiero ser transformado. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, amado Dios. En esta hora, Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú conoces todo de mí, Señor. Tú conoces mi caminar, tú conoces cuando me levanto, cuando me acuesto. Tú sabes todo de mí. Tú conoces mis pensamientos, Señor. Tú sabes, Señor, todo lo que digo y cómo lo digo, Señor, con la intención de herir, de lastimar. Padre, en esta hora sé que soy responsable de lo que yo diga, de lo que yo hable. Hoy te pido que me des sabiduría, que me des guianza, que me des fortaleza, Señor, para tener cuidado de las palabras que hablo. En esta hora, Jesús, te rindo mi vida, Señor. Quiero decir palabras que edifican, palabras que dan consuelo, palabras, Señor, que llevan tu evangelio. Quiero ser esa carta escrita, Señor, que transforme, Señor, con mis palabras, pueda llamar a otros a seguirte, pueda transformar, Señor, mi vida y la de los demás. En esta hora, Padre, levanto mi corazón avergonzado porque sé que tengo la capacidad de hacer daño. Y en esta hora, Señor, delante de ti, te pido, Señor, que te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dame un aplauso a